Naturales, primer año de bachillerato. Calorimetría. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu espacio Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre los temas de termodinámica. Y para comenzar, quiero que veamos el siguiente experimento. Como puedes observar, tengo ahorita una vejiga. Esta vejiga la he inflado nada más con aire, como normalmente inflamos una vejiga. Y también tengo acá un encendedor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar la llama por debajo de la vejiga y vamos a ver qué es lo que ocurre. Puede ser que intuitivamente tú ya sepas qué es lo que va a ocurrir. Observemos. Se reventó. Era de esperar. Ahora quiero que veamos la siguiente variante. Si en este caso tengo nuevamente la vejiga, pero en lugar de estar inflada nada más con aire, también tengo una cantidad de agua, tal y como se puede observar, aquí tenemos agua. Entonces, ¿qué ocurrirá si repito nuevamente el colocar la llama debajo de la vejiga? Observemos. Tengo la llama, tengo la vejiga. Y si observas, se mantiene durante mucho tiempo y no se revienta la vejiga. Es más, como puedes observar, queda una parte con hollín, queda una parte quemada, pero no se reventó la vejiga. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué propiedad especial tiene el agua que ayude para que la vejiga no se reviente? ¿Será que solamente con el agua funciona eso o con otros materiales también puede ocurrir? Bueno, la respuesta a esta pregunta y a otras interrogantes las vamos a ir descubriendo a medida avancemos con la clase. Pero antes, ¿qué te parece si vemos la siguiente información? El cuerpo humano, cuando se encuentra saludable, puede tener una temperatura que se considera como normal de 37 grados Celsius. Sin embargo, puede estar en un rango de 36.3 grados Celsius y 37.2 grados Celsius y sigue siendo normal. Cuando la temperatura sube, se considera fiebre, muchas veces debido a una infección bacteriana o viral. El aumento en la temperatura es un mecanismo que sigue el cuerpo para generar un ambiente hostil a la infección. El problema es que, si la temperatura es muy alta, también genera un ambiente hostil para nuestros órganos. Se suele considerar que una temperatura corporal superior a 38 grados Celsius es peligrosa. Pero también una reducción en la temperatura es una amenaza para el cuerpo. Por debajo de 35 grados Celsius se considera hipotermia. En estas condiciones, el corazón y pulmones se ven afectados en su funcionamiento y si no se alcanza nuevamente la temperatura normal, se puede tener un desenlace fatal. La temperatura es un parámetro muy importante para la salud. Por eso es importante que ante una variación de temperatura fuera de lo normal, busques asistencia médica. Tal y como hemos venido hablando en las clases anteriores, hemos estado hablando de muchas variables termodinámicas. Específicamente, hemos abordado mucho los conceptos de presión, volumen y de temperatura. Pues bien, gráficamente nosotros podemos hacer una representación de cualquier proceso termodinámico relacionando estas tres variables. Quiero que observes la imagen que aparece ahorita en pantalla. Si observas, tenemos un gráfico y en este gráfico tenemos en el eje que normalmente conocemos como el eje X, tenemos el volumen y donde tenemos el eje Y, tenemos una P que va a representar la presión. Normalmente a este tipo de gráficos se le conocen como gráficos PV y son muy útiles en termodinámica ya que nos ayudan a poder relacionar cada una de las variables termodinámicas que te he venido mencionando. Si nosotros vamos de un proceso inicial a un proceso final, definido por los dos puntos que ves en la gráfica, entonces se va a formar una línea. Esta línea que se forma se le suele llamar isoterma. Iso significa igual, terma, temperatura.
significa que esa línea me está representando una temperatura igual o una temperatura constante. El área que se encuentra debajo de esa curva se le conoce como el trabajo que se está realizando en el sistema. Este tipo de gráficos es muy importante ya que vamos a definir varios procesos. Ahora, ¿cuál podría ser un ejemplo de un proceso como el que estamos viendo en la gráfica? Un proceso con temperatura constante. Bueno, podríamos tomar como ejemplo cuando nosotros guardamos los alimentos en la refrigeradora. Cuando guardamos los alimentos en la refrigeradora está diseñada para que aproximadamente todo el tiempo mantenga la misma temperatura, es decir, isoterma o isotérmico, igual temperatura. Ahora veamos otro proceso más para que vayamos comprendiendo cómo se relacionan estas variables. El proceso isobárico es el proceso que ocurre cuando tenemos una presión constante. Nuevamente, iso significa igual, bárico hace referencia a la presión, por lo tanto tenemos igual presión. ¿Y cómo se representa gráficamente? Se representa gráficamente tal y como puedes ver ahorita en tu pantalla. Si notas, en ese gráfico nuevamente tengo mi gráfico de presión y volumen, pero la presión se mantiene constante. Por eso es que ves que se mantiene como una línea horizontal. Nuevamente, debajo de la línea que se forma, tenemos el trabajo que se realiza, el área bajo la curva. En ese caso, por ser un rectángulo, es un área muy fácil de calcular. ¿Qué ejemplos podemos tener cuando tenemos un proceso isobárico? En el caso de un ejemplo, puede ser cuando tenemos la expansión de un gas que ocurre dentro de los pistones de una cámara de combustión de un vehículo. En ese caso, el proceso de expansión ocurre aproximadamente a una presión constante. Cuando se está expandiendo el gas, lo que está cambiando es el volumen. Pasamos de un volumen menor a un volumen mayor. Ese desplazamiento en el volumen es el que se transmite al cigüeñal y se transmite a todo lo demás del mecanismo del vehículo, que en última instancia permite que el vehículo se ponga en movimiento. Ese sería entonces un ejemplo de proceso isobárico. Sigamos avanzando y veamos otro proceso adicional. El proceso isocórico, o también en alguna bibliografía lo llaman como isovolumétrico. ¿En qué consiste? Bueno, si le vas siguiendo la lógica a la forma en la que los estamos nombrando, nuevamente, si te estoy diciendo isovolumétrico, creo que tú ya puedes deducir qué es lo que se mantiene constante. Entonces, en el caso del proceso isocórico o isovolumétrico, es el volumen el que se mantiene constante. No va a haber un cambio de volumen en todo el proceso. Si lo quieres ver gráficamente, lo podemos ver en la representación que ahorita está apareciendo en pantalla. Si notas en esa representación gráfica, en el caso del volumen no cambia de valor, tiene exactamente el mismo valor. Lo único que ha cambiado es la presión. Vamos de una presión menor a una presión mayor. ¿Y qué ejemplo de la vida real o cotidiana podría ejemplificar lo que está ocurriendo en ese gráfico? Bueno, un ejemplo muy sencillo puede ser cuando estamos cocinando alimentos a vapor, o la manera en la que normalmente le decimos las ollas de presión. Cuando nosotros tenemos una olla de presión, lo que hacemos es colocar los alimentos, podrían ser las verduras que vas a ingerir, y empezamos a hervir el agua, pero la olla se encuentra tapada. Siempre y cuando la olla se mantenga tapada, el volumen se mantiene constante. Es decir, no tenemos ninguna fuga o no lo tenemos abierto. El volumen se mantiene igual. ¿Y qué es lo que ocurre si estamos cocinando algo en una olla y mantenemos la olla tapada? Lo que va a ocurrir es que la presión va aumentando. Y en el caso de las ollas de presión, al ir aumentando la presión, la facilidad que yo tengo es que los alimentos pueden hervir más rápido
y por lo tanto puedo tener una preparación mucho mejor o de manera más óptima si lo hiciéramos de forma tradicional. Entonces ese sería un ejemplo muy fácil y muy cotidiano sobre un proceso isocórico o isovolumétrico. Ahora, para terminar, veamos el último de estos procesos que quiero mostrarte. En el caso de un proceso adiabático, en este caso van a estar cambiando nuestras tres variables termodinámicas, ya que anteriormente manteníamos o la temperatura constante, o el volumen constante, o la presión constante. Pero en esta ocasión las tres van a estar cambiando. ¿Y cómo se representa gráficamente? Bueno, observa el gráfico que aparece ahorita en tu pantalla y vas a notar cómo la gráfica ha variado un poco. ¿Qué podemos observar en este gráfico? Bueno, primero podemos observar que tenemos dos isotermas. Recuerda que la parte curva me representa igual temperatura. Entonces, ahora tenemos una línea que va de una isoterma a otra isoterma. Por lo tanto, está cambiando la presión, el volumen y la temperatura. Siempre el área bajo la curva siempre va a representar el trabajo realizado. Entonces, ¿cómo podríamos tener un ejemplo de este tipo de proceso en el cual todo está cambiando? Un ejemplo muy práctico es la formación de nubes. Como tú sabes, una nube se forma cuando tenemos vapor de agua que se produce en la superficie de la Tierra por el calentamiento de la radiación solar. Entonces empezamos a tener todo ese vapor que empieza a subir. Cuando va subiendo todo ese vapor de una región más caliente a una región más fría, ahí tenemos el cambio de temperatura. Y también tenemos un cambio en la presión. La parte más baja tiene una presión más alta y la parte más alta tiene una presión más baja. Entonces vamos de presión alta a presión baja. Ya una vez que se encuentran en esta región de baja presión, lo que ocurre es que el vapor de agua se empieza a expandir. Cuando se empieza a expandir, tenemos un cambio de volumen. Pasamos de un volumen menor a un volumen mayor. Y por último, como resultado de esa expansión, tenemos una disminución en la temperatura. Y como resultado final, la formación de la nube. Entonces, si notas en este tipo de procesos, todo está cambiando, tanto la presión como el volumen y la temperatura. Un dato interesante que debemos de tomar en cuenta en un proceso adiabático es que no existe una transferencia de calor con el entorno. Tenemos nuestro sistema definido, pero no existe una interacción en el entorno cuando nosotros tenemos un tipo de procesos adiabáticos. Por eso es que generalmente a los aislantes también se le suelen llamar como barreras adiabáticas, ya que me sirven para evitar el flujo de calor de un sistema a otro. Ahora que ya estuvimos hablando mucho sobre estos ejemplos, veamos otros ejemplos más para ver si puedes identificar de qué tipo de proceso se trata: isobárico, isocórico, isotérmico o adiabático. Veamos. Quiero que observes la siguiente imagen que va a aparecer en tu pantalla. ¿Qué es lo que observas? Bueno, muy sencillo, puedes ver unos elotes que se están cocinando. Ahora, esa imagen que tienes ahí, ¿qué es? ¿Un proceso isobárico, isocórico, isotérmico o adiabático? Si estás pensando que es un proceso isobárico, estás en lo correcto. ¿Por qué es un proceso isobárico? Bueno, muy sencillo. La olla se encuentra destapada. Si la olla se encuentra destapada, entonces la presión que se está ejerciendo en nuestro sistema es exactamente la misma presión que la presión atmosférica. Por lo tanto, tenemos una presión constante. Y tal y como hemos venido hablando, cuando nosotros tenemos una presión constante, estamos hablando de un proceso isobárico y son las otras variables las que están cambiando. Pero, ¿qué ocurriría si exactamente a esa misma olla que se está cocinando vengo yo y la tapo? Si la llego a tapar, ya no sería un proceso isobárico, porque en ese caso la presión va a estar cambiando.
Una vez que tenga la tapa puesta, se convertiría en un proceso isocórico, correcto, porque en ese caso vamos a mantener el volumen constante, ya que no vamos a tener ningún cambio en él. Lo único que va a estar cambiando, tal y como lo explicamos anteriormente, va a ser la presión. Vamos a tener un aumento en la presión. Entonces es un ejemplo muy sencillo para que tú puedas evidenciar cómo se puede tener de un proceso y se puede cambiar a otro proceso. Ahora que tenemos una mejor comprensión de cómo es que están cambiando todas estas variables termodinámicas de presión, volumen y temperatura, entremos un poco más a la manera en la cual se mide el calor, es decir, hablemos un poco sobre la calorimetría. Como habrás notado, existen diferentes materiales en la naturaleza que tienen la capacidad de absorber o ceder energía en forma de calor. Este tipo de comportamiento se le suele llamar como calor específico, es decir, un valor numérico que se le asocia a un material, el cual nos va a dar una idea de la manera en la cual cede o absorbe energía en forma de calor. Algunos ejemplos para que vayamos comprendiendo esto de manera más intuitiva. Pensemos en lo siguiente. Si queremos calentar agua, simple y sencillamente ponemos una olla, ponemos agua y la empezamos a calentar. Si tú quieres que el agua empiece a calentar más rápido, ¿qué es lo que haces? Bueno, una opción es modificar la intensidad de la llama y con eso va a hervir más rápido. Pero otro de los aspectos que puedes utilizar es optimizar la cantidad de agua que quieres utilizar. Es decir, si solo vas a tomarte una taza de café caliente, por ejemplo, no vas a calentar 1 litro de agua, sino que vas a calentar nada más la cantidad que necesitas para la taza que vas a ingerir. Si notas, la forma en la cual absorbe la cantidad de energía bastante agua comparada con poca agua es muy diferente. Entonces podemos hacer una relación entre el calor y la masa, es decir, la cantidad que nosotros estamos poniendo a calentar. Pero el proceso también funciona a la inversa. Es decir, si queremos poner algo a enfriar, pensemos por un momento en las pupusas. Si quieres poner a enfriar pupusas que te han servido en ese momento recién salido de la plancha, entonces no te la vas a comer así. ¿Qué es lo que haces normalmente para ponerla a enfriar? Bueno, existen diferentes formas. Algunas personas lo que hacen es que abren la pupusa para que queden 2 mitades de la pupusa extendida, de tal manera que se pueda ir enfriando más rápido. Pero otras personas hacen otro proceso diferente. Otras personas lo que hacen es que parten la pupusa en trozos pequeños. Y sabemos que estos trozos pequeños se van a enfriar más rápido que si tuviéramos una pupusa completa. Entonces ahí puedes evidenciar que si tenemos una menor masa, vamos a tener o vamos a requerir una menor cantidad de energía para que ésta lo vaya cediendo al entorno o que se enfríe más rápido. Entonces con estos ejemplos podemos entender cómo la variación del calor está en función de la masa y por supuesto del cambio de temperatura. Pero para entenderlo mejor, veamos entonces una formulación matemática en la pizarra y con eso vamos a comprender con un ejemplo que se encuentra también en tu guía cómo es que se opera esta parte de la calorimetría. El siguiente ejemplo que tenemos acá es exactamente el mismo que aparece en tu guía. ¿Qué es lo que dice? Nos dice o nos pregunta cuánto es el calor que se requiere para cambiar 250 gramos de agua y pasar de una temperatura de 20 grados Celsius a 35 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero extraemos toda la información que nos da el ejercicio. Nos dice que la masa es de 250 gramos, nos está dando el dato también que tenemos una temperatura inicial de 20 grados Celsius, una temperatura final de 35 grados Celsius y hay un dato adicional que tenemos acá, el cual es el calor específico. En este caso estamos viendo el calor específico para el agua, la cual tiene un valor
de 1, pero las unidades que esta tiene son calorías sobre gramos por grados Celsius. Si notas, no son las unidades que estamos habitualmente acostumbrados del sistema internacional. En este caso estamos utilizando otro sistema para poder trabajar con los gramos. Las calorías también son una forma o una unidad para representar la energía. Por el momento trabajémoslo de esta manera. Entonces, estos datos de calor específico ya son datos que siempre están tabulados, es decir, el agua tiene este valor, el aceite tiene ese otro valor y así sucesivamente. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. El calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Entonces, si sustituimos con los valores que nosotros tenemos, nos estaría quedando de la siguiente manera. El calor, multiplicamos los 250 gramos por el calor específico y ese 15 que aparece ahí ya es la resta de 35 menos 20, es decir, un cambio de 15 grados en la temperatura. Y obtenemos como respuesta 3.75 por 10 a la 3 calorías. En este caso como unidad de energía. Si quisiéramos hacer la conversión a joules, también se puede hacer hasta el final sin ningún problema. Ya con esto entonces tenemos un ejemplo de cómo trabajar matemáticamente el calor específico. Ahora, si gustas, escuchemos la siguiente información sobre los refrigerantes. Existen algunos materiales que pueden servir como buenos refrigerantes. Estos son aquellos materiales con un calor específico muy alto. Uno de los refrigerantes naturales por excelencia son los océanos. El agua salada tiene excelentes propiedades para absorber la energía en forma de calor. Por eso los océanos son los principales encargados de absorber la energía que proviene del sol. Pero los refrigerantes también los encontramos en los refrigeradores. El gas refrigerante tiene la propiedad de absorber la energía de los objetos que colocamos en la refrigeradora, permitiendo así que pueda descender la temperatura de los alimentos que colocamos en su interior. En resumen, y tal y como te has podido dar cuenta, hemos estado hablando o hemos dividido esta temática en dos bloques. En la primera estuvimos hablando de los procesos PVT, es decir, los procesos en los cuales va variando la presión, el volumen y la temperatura. Y ahí fue cuando definimos nosotros los diferentes procesos. Estamos hablando de los procesos isobárico, isocórico, isotérmico y adiabático, y vimos todas y cada una de las características que en ellos se encuentran. También estuvimos hablando sobre la calorimetría. Y cuando hablamos de calorimetría, estuvimos hablando específicamente sobre el calor específico. ¿Y qué decíamos sobre él? Decíamos que nos daba una idea de la propiedad que tienen los materiales para absorber o para ceder energía en forma de calor. Ahí fue que definimos que existen unos materiales que son muy buenos refrigerantes, es decir, aquellos materiales que yo les estoy imprimiendo bastante calor y tienen la capacidad de absorberlo. Y el ejemplo que hicimos al inicio de la clase, en el cual reventábamos la vejiga cuando tenía aire y soportaba mucho tiempo cuando se encontraba con agua, era precisamente por eso, porque el agua nos estaba sirviendo como un buen absorbedor o como un material que permitía absorber toda la energía en forma de calor y evitar que la vejiga se reventara. Ahora que ya hemos visto todo esto, nos hemos quedado sin tiempo para más, pero espero que sigas manteniendo las medidas de bioseguridad y por supuesto que nos sintonices la próxima semana aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.